Buenas noches, estimados doctores. Damos inicio a la séptima sesión de hoy. Doctor José Antonio, bienvenido una vez más, le doy pase. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, doctor Henry, por la cordial invitación. Eh, Muy buenas noches con todos y con todas. El día de hoy vamos a conversar sobre algunos aspectos relevantes de la parte especial del Código Penal y ambiciosamente nos vamos a detener a realizar algunas reflexiones en torno al delito de feminicidio, que es uno de los tipos penales que hoy por hoy, de acuerdo a los índices delictivos, ha venido incrementando progresivamente. Es una cifra increciendo y que sin duda alguna a la fecha todavía no se llega a comprender del todo los alcances del elemento normativo del tipo por su condición de tal. Muy bien. Sin, sin volver tan elongada esta presentación, voy a compartir pantalla para analizar un poco, muy someramente, en la parte introductoria del derecho penal parte especial, que sin duda alguna muchas veces no es analizado, no es considerado, y claro, creo yo que eso va en detrimento de poder conocer los verdaderos alcances, ¿no?, de lo que viene a ser la parte especial. Fíjense, eh, nuestro Código Penal peruano de 1991 nos presenta una estructura dividida en tres grandes libros. Un libro dedicado a la parte general, un segundo libro dedicado a la parte especial y un tercer y último libro dedicado a las faltas. De tal manera, de tal manera, de tal manera que eh, cuando queremos establecer la estructura de nuestro Código Penal, sin duda alguna tenemos que señalar que el Código Penal actual, Decreto Legislativo 635, se divide en tres partes. Una parte general, una parte especial y faltas. Ahora, ahora, en el ámbito del derecho penal específicamente, ya no hablamos del Código Penal, ¿eh?, porque el Código Penal tiene tres libros: parte general, parte especial y faltas. Decreto Legislativo 635 de 1991. Bien, el derecho penal, ¿no?, cuando aludimos a esta disciplina jurídica, derecho penal, ¿no?, un conjunto de normas, de principios que no hacen sino establecer aquellas conductas que son consideradas por el legislador como delitos, ¿no? Muy bien. En cuanto al derecho penal se refiere, un primer eslabón de su clasificación es la parte general. Y en la parte general vamos a encontrar determinados problemas o aspectos generales. En principio, en la parte general se va a abordar la teoría del delito con sus categorías, ¿no?, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Y claro, subyace a estas categorías mencionadas la acción, ¿no?, la acción. Y que encontramos la acción, ¿no?, la acción por comisión y la acción por omisión, que ya nosotros sabemos. Entonces, en la parte general del derecho penal encontramos la teoría del delito
dentro de la teoría del delito, las categorías tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad y la acción por acción, la acción por comisión y la acción por omisión que subyace, ¿no? Que subyace a todas estas. También se trabaja la teoría de la culpabilidad para poder establecer el merecimiento o no de la pena, el quantum del dolor o el quantum de la pena, que también hemos abordado en algunas sesiones. Y por último, la teoría de la pena, evidentemente va a abordarse todo lo relacionado con las teorías que justifican la pena, desde las teorías absolutas, las teorías relativas, las teorías mixtas o de la unión, ¿no? Y otras teorías más que con el tiempo han venido apareciendo. Entonces, estos son los aspectos que aborda la parte general. Y claro, si queremos ser más exquisitos en la parte general, también no solamente aborda la teoría del delito, la teoría de culpabilidad, la teoría de la pena, sino las consecuencias accesorias que hoy por hoy, ¿no? Con la ley de responsabilidad penal administrativa de la persona jurídica ya ha quedado relegado. Pero también en la parte general encontramos ello. Encontramos los supuestos de extinción de la acción penal, supuestos que tienen que ver con la muerte del imputado, con el indulto, ¿no? Con la amnistía, entre otros. La prescripción, que también es una institución no pacífica en tanto a las distintas modificaciones y pronunciamientos jurisprudenciales disímiles que vienen apareciendo. También la medida de seguridad, ¿no? Ahí no hay que dejarla de lado, ¿no? La parte general también se aborda la medida de seguridad. La medida de seguridad no es sino la consecuencia jurídica de aquel delito que es cometido por inimputables, ¿no? Al inimputable, entiéndase un esquizofrénico, por ejemplo, lo conocemos como un loquito, un loco, no se le va a aplicar una pena privativa de la libertad, sino que esta persona que tiene un deterioro mental, esta persona que tiene problemas mentales, se le va a aplicar una medida de seguridad. Y una medida de seguridad que puede ser internamiento o tratamiento ambulatorio. Fíjense que lo que estamos esbozando no son sino aspectos cuyo abordaje se ancla en la parte general del derecho penal y si lo miramos desde la estructura del Código Penal, se va a ubicar en lo atinente al título primero, ¿no? A lo que viene a ser este libro primero, para hablar en términos correctos, este libro primero dedicado a la parte general. Esto desde la estructura del Código Penal, decreto legislativo 635 del año 1991. Muy bien. Entre otros aspectos que se abordan y se encuentran desarrollados en el Código Penal. Muy bien. Entonces, eso en cuanto a la parte general se refiere. Pero también tenemos la parte especial, que es el tema que nos concita, que nos convoca, que nos converge el día de hoy. De manera que la parte especial, que dentro de la estructura del Código Penal y desde la esquemática del derecho penal, está alojada o está dedicada a los tipos penales, tipos legales en específico. Es el estudio concreto de los delitos y de las penas que señala el Código Penal. Entonces, el derecho penal tiene una parte general y una parte especial. El Código Penal presenta un libro dedicado a la parte general, un libro dedicado a la parte especial y un libro dedicado a las
faltas, ¿no? Idea primera con la cual incoamos esta sesión. Muy bien. De otro lado, fíjense, el Código Penal, como ya se había mencionado, se distribuye en estos tres libros. Si queremos hacer precisiones, el libro primero se ocupa de la parte general, insisto, hasta el artículo 105 de este mismo Código Penal, distribuido en 6 títulos. Ojo que recordaremos y el viejo ejemplo, ¿no?, del delito de homicidio. El tipo penal de homicidio arranca la tipificación penal, ¿no? Empieza la descripción típica con el delito de homicidio, delitos contra la vida humana independiente. Por eso, la parte general que está dedicada a lo relacionado a la estructura del delito, etcétera, etcétera, hay que tomar en consideración que esta parte general vamos a distribuirla y para afianzar un poco más la perorata que acabamos de mencionar, in limine, la ley penal, que se aborda en la parte general. Y en cuanto a la ley penal se refiere, vamos a encontrar la aplicación de la ley penal en el tiempo y en el espacio. Temas que se incardinan en la parte general. Ojo. La aplicación de la ley penal en el tiempo y en el espacio. Lo relacionado con el hecho punible, ¿no?, que tiene que ver la tipicidad, la causa de justificación, entre otros. Luego las penas y la tipología de penas, que sabemos bien que nuestro código penal, y esto es, nuestra legislación penal, abriga un sistema de penas, ¿no? Un sistema de penas, y las vamos a enunciar, ¿no?, que va desde la pena privativa de la libertad, la pena limitativa de derecho o pena limitativa de derecho, las penas restrictivas de la libertad, la pena de multa y la vigilancia electrónica. Estas son las penas que conforman el sistema de penas en nuestro país y que reconoce nuestro Código Punitivo Nacional. Insisto, pena privativa de la libertad, que es la hija predilecta del legislador. Tenemos las penas limitativas de derechos, y aquí vamos a encontrar la limitación de días libres y aquella pena relacionada con la prestación de servicios a la comunidad. Una tercera tipología, un tercer tipo, son las penas restrictivas de la libertad, y aquí encontraremos aquellas que se establecen y aplican cuando son extranjeros los que acometen el ilícito, llamada expulsión del país. Hay que hacer una tingencia, hay que hacer una tingencia. Anteriormente, dentro de lo relacionado con las penas restrictivas de la libertad, se reconocía normativamente a la pena de expatriación, ¿no? Hemos tenido la pena de expatriación, ¿no?, conjuntamente con la pena de expulsión del país, ambas restrictivas de la libertad. Ahora, ¿qué sucedió? Que no podía, no podía considerarse, ¿no es cierto?, hablar
de una expulsión del país o de una expatriación en tiempos actuales, sobre todo esta última, porque expatriar implicaba expulsar del país a un nacional. Es lo que se conoce antiguamente como destierro. Imagínense, hoy por hoy hablar de destierro. Claro, para aquellos que cometían traición a la patria, por ejemplo, o cometían delitos en contra del Estado, pero fue derogado y solamente nos queda la llamada expulsión del país en caso de extranjeros como pena restrictiva de la libertad. ¿Ya? En el caso de pena de multas es una pena totalmente independiente y que se aplica en los casos en que el tipo penal así lo establezca. Muy bien. Entonces, la parte general se reparte en 3 libros. El libro primero se ocupa de la parte general en 105 artículos distribuidos en 6 títulos. La ley penal, hecho punible, las penas que acabamos de mencionar, las medidas de seguridad, como se dijo, son aplicables, son aplicables a los inimputables. Y aquí encontramos la internación o internamiento y el tratamiento ambulatorio. Ambulatorio. También los supuestos de la extinción de la acción penal y de la pena, que como se mencionó, pues está estrictamente relacionado con temas de amnistía, temas de indulto, temas de prescripción, etc. Y de otro lado, la pena propiamente, la pena. Aspectos relacionados con la dosimetría de la pena, que es un tema también que concita azarosos debates. La reparación civil y las consecuencias accesorias. Muy bien. Entonces, veamos que eso comprende la parte general. Ahora, la parte especial, como se mencionó, no es sino el estudio concreto de los delitos. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. En toda figura penal, en toda figura penal, va a adquirir relevancia la llamada descripción típica del comportamiento. Y esta descripción típica del comportamiento deriva del principio de legalidad, que ya habíamos deslizado algunas ideas. Este principio de legalidad tiene una base constitucional. Por un lado, vamos a ver que se encuentra desarrollado en el artículo 2 del título preliminar del Código Penal.
Entonces, este principio de legalidad tiene raigambre constitucional y legal. Constitucional en el artículo 2, numeral 24, literal D de la Constitución. Y claro, mientras que en el ámbito del Código Penal lo encontraremos en el artículo 2. El artículo 2. Entonces ya vamos notando. Tenemos una parte especial que describe a través de figuras penales y por el principio de legalidad qué conductas son aquellas consideradas como, como base legal, artículo segundo, título preliminar del Código Penal y artículo 2, numeral 24, literal D de la Constitución. Ahora, un punto que también quiero que se entienda es cuál es el criterio dominante para clasificar a los ilícitos penales, a los tipos penales, a los tipos legales. ¿Cuál es el criterio dominante para clasificar? Claro, porque a partir de eso, ¿no? Vamos a poder establecer el por qué tenemos, ¿no es cierto?, eh, determinados bienes jurídicos. Un aspecto importante es considerar que el bien jurídico tiene también como funciones el permitir clasificar, ¿no?, aglutinar a partir del bien jurídico. De tal manera que podemos comprender que cuando hablamos de el bien jurídico, también nos permite considerarlo como un criterio para la clasificación por el bien jurídico. Y claro, ¿no? Vemos nosotros aquellos delitos contra la vida humana. Aquí van a aglutinarse definitivamente todos aquellos delitos que hacen sucumbir la vida humana, sea vida humana independiente o vida humana dependiente. De tal forma que tendremos el homicidio, las lesiones, etc. Pero también vamos a encontrar que este bien jurídico no solamente se clasifica en delito contra la vida, sino se encontrará delito contra el patrimonio, por ejemplo, contra la libertad sexual, y con lo cual se tendría que el bien jurídico permite clasificar los clasificar los delitos. Ahora, es importante ver esto porque este criterio
de clasificación alude al bien jurídico protegido. Vida humana, homicidio, lesiones. Y eso vamos a encontrar muchas veces presente, ¿eh? Cuando se imputa falsamente un delito, etc. Entonces, se aglutina en delitos contra la vida humana, es decir, se crean familias de delitos. El bien jurídico permite esa clasificación. Familias, delito contra la vida, delito contra el patrimonio, contra la libertad, etc. Son familias de delitos. Ahora bien, hay un aspecto que también me parece importante recalcar en cuanto a cómo se encuentran presentados los tipos penales. Eh, en principio, vamos a encontrar de la lectura del texto del artículo del Código Penal o de la ley especial. Vamos a encontrar la descripción típica. La descripción típica es esa disposición legal, esa disposición normativa que está en el Código Penal o en una ley penal especial. Entonces, la descripción típica está señalada en cada tipo penal. Por ejemplo, el artículo 151 que tipifica el delito de coacción. Coacción. Muy bien. Entonces, en cuanto a la descripción típica, insistimos, se refiere a la descripción contenida en el artículo del Código Penal o de la Ley Penal Especial. De un segundito que Tres y cuarto, tres y diez. No está quedando. Espérate que yo lo vi 3 veces lo mismo. Bien, disculpe. Entonces, lo atinente a la descripción típica, como insisto, está relacionada con aquellas disposiciones legales o disposiciones normativas. Las grafías, las palabras, el texto. Lo que el legislador, en su afán de tipificación, consideró como delito. Y hay que hacer la aclaración, ¿eh? Algo que no deben de olvidarse. El Código Penal, ¿okay?, está compuesto por tipos penales o tipos legales, más no delitos. Los delitos son en la realidad. Delito no es sino ese comportamiento, ese despliegue de acción, esa realización de actos o esa omisión que se da en el mundo fáctico, que se da en el mundo fenomenológico, que se da, como lo dijo Zaffaroni, en el magma mundano. Allí es delito. Ya hay una entremezclación entre hecho y el tipo penal.
Si no hay fáctico, si no hay hecho en concreto, hablamos de tipos penales y de tipos legales. Cuando ya hay un despliegue en la realidad, cuando se acomete en el mundo fáctico, cuando se da en el ámbito fenomenológico, ya hablamos de delito. Mientras tanto son tipos penales, mientras tanto son tipos legales, carentes de alma, porque todavía no está el hecho. Hablamos en abstracto. Entonces, la descripción típica se entiende sí y solo sí a los tipos penales, a los tipos legales. Y hay que discriminar ambos, el tipo penal y el tipo legal. El tipo legal se refiere estrictamente a la descripción contenida en aquel artículo del Código Penal, exempli gratia, verbi gratia. Por ejemplo, el que mediante violencia o amenaza obliga a alguien a hacer lo que la ley no manda o le prohíbe de hacer lo que ésta no limita, no prohíbe. Delito llamado coacción, delito contra la libertad, artículo 151 del Código Penal. Si yo miro el 151, estoy mirando un tipo penal, ¿cierto? Descripción tipo. Ahora, cuando al tipo penal o es tipo penal, cuando se da la descripción del comportamiento más la pena. Es que mediante violencia o amenaza y todo lo que acabo de escribir, una pena no menor de 2 años. ¿Ah? O una pena no mayor de 3 años. Cuando ya viene la descripción del comportamiento más la pena, es un tipo penal. Cuando solamente tenemos la descripción del comportamiento, tipo legal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de descripción típica, hablamos de los tipos penales. Tipo, aquella descripción que se encuentra en un artículo. Tipificación es la actividad del legislador penal de establecer cuáles son aquellos comportamientos y obviamente reprochables para la sociedad y se anclan y se injertan y se insertan en un código penal. Esa es la tipificación. El único que puede tipificar es el legislador penal, el que decide establecer qué conductas van a ser sancionadas con una pena. Tipificación. Entonces tenemos tipo, tenemos tipificación, ¿y qué nos falta? Tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? Es el calzamiento perfecto que se da entre aquel comportamiento desplegado en la realidad fáctica con la descripción que nos trae el tipo penal. Entonces, ese calzamiento, tipicidad. Cuando se subsume cómodamente, cuando se subsume cómodamente aquel comportamiento que se da en la realidad con lo que el legislador penal tipificó y consideró como tipo. Estamos realizando un análisis enjundioso de la parte especial, ¿eh? Porque muchas veces esto no se toca, pero ya que nos toca la temática, parte especial, hay que anclar estos aspectos. ¿Ah? Muy bien. Luego viene, dentro de lo que se analiza, en la parte especial, no solamente se nos presenta la descripción típica, que ya acabamos de ver, claro, tanto en el Código Penal como leyes especiales, ¿no? Por ejemplo, una ley especial es la ley antilavado. La ley antilavado, que tipifica en una ley especial el delito de lavado de activos. Ahora, otro elemento dentro del método y plan de exposición que realizamos en la parte especial, tenemos el bien jurídico protegido, llamado bien jurídico penal protegido. Y esto porque como lo vengo sosteniendo y acá hay que recordar a un joven
abogado, profesor universitario, doctor Elkin Villanueva Paiva, donde establece que, y siguiendo a Hurtado Pozo, que el bien jurídico no es privativo del derecho penal, ¿ah? Por si acaso. El bien jurídico la vamos a encontrar en las distintas disciplinas jurídicas, ¿ah? En el derecho civil, en el derecho laboral, en el derecho constitucional, como intereses valiosos. Ahora, en el ámbito penal, evidentemente, se aborda el bien jurídico penal protegido y que, como vimos, el bien jurídico funge como una categoría que aglutina, a ver, en familia de delitos. Hay un aglutinaje, hay una incardinación a partir del bien jurídico para poder establecer familia de delitos. Delitos contra el patrimonio, todos los aquellos delitos cuyo bien jurídico penal protegido sea el patrimonio se aglutinan, se juntan, se incardinan, se engarzan. ¿Eh? Entonces, el bien jurídico es lo que es objeto de tutela penal en el. Es ese bien valioso que se busca proteger. Ahora, analizando el tema aquí, hay situaciones, hay, por ejemplo, en donde el legislador eh, señala o crea todo un título en donde va a aglutinar a partir de un bien jurídico, pero muchas veces vemos que ese bien jurídico en la realidad no le correspondería. Es decir, hay una suerte de divorcio entre lo que el legislador considera como bien jurídico para ese delito, para ese tipo penal, y lo que realmente se presenta en la realidad. Perdón, perdón. Entonces, vamos. Ejemplo. Eh, Hace años atrás se tipificó el delito o los delitos informáticos dentro del Código Penal. Pero luego se derogaron por el artículo 107A, B, C, 207, ¿eh? Y generó la emisión de una ley especial. Pero ¿a qué voy? El bien jurídico penal protegido en estos delitos, por su ubicación sistemática, que es la función de sistematización que tiene el bien jurídico, estaba en el patrimonio, delito contra el patrimonio. Entonces, un poco como que se renegaba porque no necesariamente era el patrimonio en los delitos informáticos. Hoy ya vemos que hay delitos informáticos que afectan el honor, que afectan la intimidad, que afectan la fe pública, etc. Son lo que en doctrina se le denominan delitos computacionales. A lo que iba entonces es que cuando uno analiza un delito o cuando uno va a analizar específicamente toda esa descripción, cuando hablamos, por ejemplo, delito de feminicidio, delito de activos, ¿qué es lo que debemos de analizar? ¿Qué es lo que debemos de tener como plan de exposición de eso? La descripción típica, que no es sino lo que establece el Código Penal en su artículo específico. Vamos, la trata, se me ocurre, está hoy por hoy alojada en los delitos contra la dignidad humana. Y los delitos contra la dignidad humana están ubicados en el título 1A del Código Penal.
1A. Y allí vemos entonces que tenemos como bien jurídico penal protegido a la dignidad humana, a la dignidad humana. Y tiene una importancia, miren, quiero que no pierdan de vista esto. No solamente el bien jurídico nos permite eh, sistematizar los tipos penales, una función sistematizadora. ¿Por qué? Porque aglutinamos en familias, sino que también nos da una pauta hermenéutica. ¿Por qué? Porque, sí, claro, se me ocurre, el delito de coacción está previsto y sancionado en el artículo 151 del Código Penal, y este delito de coacción lo que busca proteger finalmente es la libertad personal. Entonces, si la libertad personal no ha sido afectada, no ha sido conculcada ni amenazada, entonces, ¿de qué manera podemos hablar que debe previamente, para que el derecho penal ingrese a tallar, haberse vulnerado el bien jurídico puesto en peligro? Entonces, nos sirve de pauta interpretativa. A ver, en el caso en concreto, si es que se llegó a afectar o no, ¿no? Nos da una pauta de interpretación. Muy bien. También se aborda aquello que se relaciona con la tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva. Y en la tipicidad objetiva se va a abordar varios aspectos. Fíjense, cuando analizamos un tipo penal tenemos que ir por ello. El sujeto activo y el sujeto pasivo, es decir, dentro de lo que vienen a ser los sujetos. En cuanto al sujeto activo, es quien realiza la acción delictiva. Es quien omite lo que el legislador ha establecido que debe de hacer. Entonces, vemos que el sujeto activo es quien despliega, quien realiza o quien deja de realizar la acción delictiva. En cuanto al sujeto activo, hay que entender también que en determinados delitos se exige una determinada cualidad, una determinada cualidad. Claro, es lo que vamos a comprender nosotros como sujetos activos cualificados, ¿no? Sujetos activos que deben de poseer una cualidad en ellos para poder establecer y considerar que han cometido el delito. O sea, realmente, si es que no se da aquella condición especial en el sujeto activo, no puede ser pasible de investigación y sanción. Vamos.
Vamos, cuando son delitos especiales. Se me ocurre el delito de abuso de autoridad. El delito de abuso de autoridad solo lo puede cometer un funcionario, no un servidor, sino un funcionario público. Un funcionario público. Esto es aquel que tiene capacidad de dirección, capacidad de mando, aquel que tiene a su cargo varios servidores. En cambio, vamos, si llevamos al campo del feminicidio, ¿quién puede ser sujeto activo? Y para ello, también la Corte Suprema, a través de los acuerdos plenarios o de algunas sentencias casatorias, ha contribuido en esclarecer. Vamos, en el delito de feminicidio, solo puede serlo un hombre, biológicamente. Ojo que eso lo ha señalado la Corte, la Corte Suprema, ¿ya? La Corte Suprema, a través de este acuerdo plenario. No estamos, bueno, aquí hay que entender, aquí hay que entender que eh, hay interpretaciones que se han surgido, por ejemplo, la interpretación que da la profesora Ingrid Díaz, el profesor Iván Sarabia, entre otros, que consideran pues que cómodamente sujeto activo también puede serlo una mujer y que basta que mate a otra por su condición de tal, entendiendo esto como un incumplimiento, mata a la mujer porque ella incumplió un estereotipo de género o se apartó de un estereotipo de género. Muy bien. Entonces el sujeto activo puede ser un sujeto activo especial, pero a veces no se requiere un sujeto activo cualificado, puede ser cualquiera. Por lo general se utiliza la locución pronominal el qué, ¿no? Locución pronominal el qué, el qué. El que mata a otro. Entonces ya lo que nos está referenciando no es sino que cualquiera puede cometer el delito. Muy bien. En cuanto al sujeto pasivo, en cuanto al sujeto pasivo, vemos que es aquel sobre quien recae la acción delictiva, es aquel sobre quien recae los efectos del delito. Y vamos a encontrar sujeto pasivo de la acción, sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo de la acción es sobre quien recae la acción delictiva, ¿no? Y hay que tenerlo en claro. El sujeto pasivo de la acción, por lo general, es sobre quien se recae la fuerza, la violencia, la amenaza. Es quien está en el lugar de los hechos. El sujeto pasivo del delito es aquel que es considerado afectado, agraviado por la ley.
Sujeto pasivo del delito no es sino aquel que aparece como, por ejemplo, titular o propietario de un vehículo que fue pasible de robo con agravantes, y en donde quien lo conducía lo golpean para robarle. Él sería el sujeto pasivo de la acción, y el sujeto pasivo del delito es el propietario, ¿no? Aquel que aparece en registros públicos como titular, como propietario. Muy bien. Ahora vemos también el comportamiento. Y en el comportamiento se analizará la conducta. ¿Cuál es esa conducta que está descrita en el tipo penal? Aquella conducta que está descrita en el tipo penal. Y ojo que esta conducta puede ser realizada por acción y por omisión. Conducta se puede realizar por acción o por omisión, ¿no? De tal manera entonces que tenemos dentro del comportamiento a la conducta. Por ejemplo, vamos con el delito de trata de personas. El tipo penal 129A señala que, ¿no?, se va a sancionar el que capta, transporta, traslada, recepciona, recibe, retiene mediante medios comisivos, violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza, a una persona con la finalidad de explotarla. Y los comportamientos están ahí. ¿Cuáles son los comportamientos sancionados en la trata de personas? Captar, transportar, trasladar, recibir, retener a una persona. Es el comportamiento. Por tanto, se hará trata aquellos comportamientos, ¿no?, que tengan que ver con la captación, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros analizamos el comportamiento, vamos a establecer en el delito de trata que estaba poniendo como ejemplo la captación, transporte, traslado, acogida, recepción, retención de niños, niñas, adolescentes, por ejemplo, con fines de explotación, se considera trata, o de cualquier persona. Ahí vemos los comportamientos. Ahí vemos los comportamientos. Por ejemplo, en el delito de lavado de activos, el comportamiento estaría dado por aquellas acciones de conversión, convertir, transferir, ocultar, ¿no?, conversión y transferencia, traslado, transporte,
con la finalidad de ocultar, que no se detecte que es un dinero que ha sido obtenido mediante actividades ilícitas. Entonces, el comportamiento está relacionado con conversión y transferencia, traslado, transporte, ocultamiento, tenencia, lavado. Comportamientos. ¿Cuánto es la tipicidad subjetiva? En cuanto a la tipicidad subjetiva, por acá tiene que analizarse aquello que viene o que se relaciona con el dolo, con la culpa, el aspecto subjetivo. Todo tipo penal, cuando tenga que analizarse, parte por ello. La tipicidad subjetiva. O sea, ver si hubo intencionalidad o no en el agente. Y ahí hay que también ver qué es lo que el tipo penal establece. Por ejemplo, en el delito de daños, previsto en el artículo 205. En el delito de daños, ¿no? No hay, el tipo penal no tolera, no acepta una modalidad culposa. Es decir, solo acepta una modalidad dolosa. Dolosa. Entonces, vemos nosotros que al analizar un delito tipo penal, tenemos que ver el aspecto subjetivo. Si el aspecto subjetivo de los daños es culposo, no es sancionado en el ámbito penal, sino en el ámbito civil, en una suerte de indemnización por daños y perjuicios. Pues queda claro que el legislador establece qué conductas son sancionadas culposamente o por culpa. Y cuando no dice nada, se entiende que son dolosas. Dolos. Muy bien. Entonces, en cuanto a los grados de desarrollo del delito, se va a analizar la forma en que se consuma el delito. Se admite tentativa, si no la admite, etcétera. El grado de desarrollo del delito. El grado de participación delictiva. También se analizará si se tolera autoría o participación. Si es autor directo, si es autor mediato, si es coautor, ¿no? Si es cómplice, cómplice primario, cómplice secundario, si es instigador. También tenemos que ver eso. En cuanto a la pena, claramente vemos aquí que va a establecerse una sanción mínima
Entonces, en la pena se ve una sanción mínima y una sanción máxima. Y esto viene señalado en el tipo P. Muy bien. Ahora, ya que vimos este aspecto, conversemos muy concretamente sobre el delito de feminicidio, pero quiero enfocarme por el tiempo, ya, en cuanto a su necesidad político-criminal, que es a veces aspectos problemáticos que nos concitan. Muy bien. La pregunta que nos hacemos es si es que existía una necesidad político-criminal de tipificar el feminicidio. Muy bien. Entonces, esta necesidad político-criminal de tipificar el delito de feminicidio parte por lo siguiente. En principio, el legislador peruano se vio en la obligación, estamos hablando del delito de feminicidio, de establecer, de adoptar una política criminal que provenga, procure fortalecer determinadas estrategias de protección. Es decir, enfocarse en tipificar aquellos comportamientos que atentaban contra las mujeres como parte de un colectivo que se encontraba en situación de vulnerabilidad. Es así que, fíjense, esta tipificación de delito de feminicidio obedecía a que el Estado tenga esa obligación de adecuar la legislación interna a determinados instrumentos internacionales. Se tipifica el feminicidio en tanto que nosotros como Estado peruano buscábamos adecuar nuestra legislación a instrumentos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. De tal manera que la tipificación del delito de feminicidio obedecía a una necesidad político-criminal, pero sobre todo a adecuar nuestra legislación a los instrumentos internacionales, como lo es la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW. También adaptarse a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. La primera, que pertenece al sistema universal, y la segunda,
al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces, el Estado peruano tuvo que legislar el delito de feminicidio por una necesidad de adecuación al ordenamiento internacional. De tal manera que fue, fue una de las razones. Adecuarnos a CEDAW y a Belén do Pará. Pero también en atención al número de muertes de las mujeres. Es decir, definitivamente la cantidad de muertes de mujeres en manos de sus parejas sentimentales o parejas románticas, ¿ya? También fue un aliciente para que el legislador penal se decida en la tipificación del delito de feminicidio. La cantidad de muertes de mujeres, la crueldad con la que se producían y ese afán, pues, que siempre ha caracterizado a nuestro legislador, esa sobrecriminalización de conducta. Pero si lo vemos, el delito de feminicidio nace en el seno de movimientos feministas, ¿ah? Nace en el seno de clamores sociales políticos. Las primeras que han teorizado Julia Monarrés, en principio Diana Rachel y, Redford, Diana Rachel y su teórica que la acompaña para desarrollar Gil Radford, ¿no? Eh, la mexicana Marcela Lagarde también teorizó sobre el tema. Pero, claro, la manera en cómo veían al feminicidio era una suerte de visión amplia o amplísima, porque incluso consideraban que el Estado era responsable, ¿no? Y se convertía en cómplice cuando no se investigaba bien. Claro, eso luego lo vamos a conocer como debida diligencia, ¿no? Ya la Corte Interamericana también ha emitido pronunciamientos sobre el particular y establecido la responsabilidad internacional de los estados. Eso nos queda claro. Pero en cuanto a la tipificación, veíamos que era eso, exigencias internacionales y la cantidad de casos que se habían aparecido. Ahora, algo que quiero más o menos establecer era la evolución, ¿no? Muy rápidamente. Miren, en el derecho peruano, en el derecho penal peruano, hemos tenido un tránsito no de igualdad en la ley penal. No había una igualdad en la ley, ¿eh? Por tanto, menos igualdad en la aplicación de la ley. El Código Penal de 1863 tipificaba el delito de uxoricidio. Y el delito de uxoricidio, visto como darle la muerte o el cónyuge. Pero ¿qué pasaba? No había una visión igualitaria. ¿Por qué?
porque el Código Penal de 1863 tipificaba el delito de uxoricidio y anclaba en sus fauces un atenuante para el cónyuge varón, aquel cónyuge varón que encontraba infraganti a su cónyuge mujer adúltera con otro hombre, así se señalaba, la norma atenuaba la pena al varón. Pero no ocurría cuando cuando la mujer encontraba al marido con otra mujer y si ésta lo mataba, le daba muerte, no había atenuación. Entonces veíamos cómo se presentaba una discriminación en la aplicación de la ley. Ocurría lo mismo en el ámbito de la violación sexual. Los códigos penales de 1863 y de 1924 establecían el delito de violación sexual y atenuaban la pena o incluso eximían la responsabilidad penal, ¿no?, en determinados supuestos. Pero lo más grave es que tanto el Código Penal de 63 y de 1924 exigían para el delito de violación, para sancionarlo, que la mujer víctima haya tenido una conducta irreprochable, que se trate de mujeres honestas. Miren, ¿eh? Con lo cual, anteriormente, si alguien, una mujer, denunciaba violación sexual y esta no tenía conducta irreprochable o mujer honesta, no podía ser protegida. Es lo que pasaba en Filipinas, ¿no? Solo se protegía a la mujer filipinense cuando había agotado todos sus esfuerzos para evitar ser violada. Miren, tremenda irrazonabilidad, ¿no? Es un caso que el sistema universal emitió un pronunciamiento. Entonces, en el código del 73, del 24, del 91, también hubo una exención de responsabilidad penal. Y acá nos referimos a la cláusula que permitía eximir de sanción penal a quien practicara el acto sexual no consentido contra una mujer, siempre que aquel se case con su víctima. Imagínense. Menos mal que en el 98 se derogó. Entonces, el legislador peruano ha modificado el Código Penal de tal manera que las normas antes mencionadas fueron derogadas por reproducir estereotipos de género. Reproducir estereotipos de género. Muy bien. Estos estereotipos de género no hacían sino limitar el acceso a la justicia, exigir un determinado comportamiento para ser protegido. Todas estas razones, fíjense. Exigir que la mujer tenga que gritar,
que defenderse para buscar protección o para que se le dé protección. Ahora, para terminar, hay que hacer una reflexión si el derecho tiene que ser neutro o no tiene que ser neutro. Y si es que existe una, o si es que debe de existir una neutralidad formal normativa. Miren, en principio, desde que se tipifica el feminicidio, el derecho no puede ser neutro, porque mirar al derecho como neutro significa que el derecho no se preocupe por aquellas poblaciones vulnerables y por tanto un plus de protección. Entonces el derecho no puede ser neutro. El derecho tiene que atender a aquellas poblaciones en situación de vulnerabilidad para darles un plus de protección. Porque bajo una neutralidad formal normativa, ¿qué haría? Que el ordenamiento jurídico trate igual a todos, hombres o mujeres, lo cual no sería consecuente ni congruente con la realidad vulnerable en la cual se encuentra. Muy bien, muy rápidamente. La tipificación del delito de feminicidio, la primera norma que incorporó el feminicidio fue la ley 29.819. 29.819, publicada el 27 de diciembre de 2011. Que hace esta ley 29.819 de 2011, modifica el artículo 107 del Código Penal, incluyendo en él el tipo penal de feminicidio, es decir, la figura de parricidio, feminicidio. Entonces, entonces, eh, la primera aparición normativa del delito de feminicidio fue acompañando al delito de parricidio, esto en el año 2011. Entonces, el artículo 107 tipificaba el parricidio, pero se añade que si la víctima del delito es o ha sido cónyuge o conviviente del autor o tuvo con él una relación análoga, el delito tiene el nombre de feminicidio. Entonces, la primera forma de tipificar fue acompañando al parricidio. Dependía, o sea, no es que dependía, sino estaba compartiendo ese artículo con el parricidio. Luego, posteriormente, a través de la ley 30.068, publicada el 18 de julio del 2013, estableció una tipificación autónoma del delito de feminicidio. Es la tipificación o el tipo penal autónomo de feminicidio en el 108B. ¿No? Ya estoy en el año 2013, 18 de julio de 2013. Ya tenemos un tipo penal que nos trae, no será reprimido con una pena no menor de 15 años, y en aquel tiempo al que mate a una mujer por su condición de tal, en contexto, violencia familiar, coacción, hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, confianza, cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, o cualquier forma de discriminación contra la mujer, independiente de que exista o haya existido relación conyugal o de convivencia con el agente. Ese es el artículo 108B que tipificó por vez primera y de manera autónoma, se autonomizó en el año 2013 el delito de feminicidio. Claro, luego aparece una tercera ola, una tercera incursión en mayo del 2015, donde se incorporan
ciertos aditamentos, modificaciones ya a este tipo autónomo. Por ejemplo, aquí ya se establecía las situaciones de inhabilitación exemple grate, artículo 36, inciso 5, sobre la incapacidad para el ejercicio de patria potestad, tutela o curatela. Ya tenemos un tipo penal autónomo, pero se dieron ciertos moldeajes, ¿no? Ciertos ajustes. Pasa lo mismo con la cuarta incursión, 6 de enero del 2017. Decreto legislativo 1323, ya se da ciertos afinamientos al delito de feminicidio, ¿no? 2011, 2013, 2015, 2017, se afina, ¿no? Acá ya se establece ciertamente, por ejemplo, un agravante cuando el hecho delictivo se hace en presencia de hijos, hijas de la víctima, niños, niñas, adolescentes, que se encontraban bajo su cuidado. Ya estaban mejorando la. Y ya posteriormente, a través de la ley 39.819, igualmente queda modificado el tipo penal. Ya la pena es no menor de 20 años, ¿no? Para el delito de feminicidio, pena mínima, se establece que si concurren dos agravantes, dos o más agravantes, es cadena perpetua. Muy bien. Entonces, el delito de feminicidio y su interpretación, ¿no? Debe de tomarse en cuenta, pues, que es un tipo penal autónomo hoy por hoy, y matar a una mujer por su condición de tal no es sino establecer que se mata a la mujer en supuesto de discriminación estructural. Es decir, cuando la mujer incumple, cuando se aparta de un estereotipo de género. Es decir, el feminicidio alude, entendamos esto y catapultemos la idea, afinquemos la idea, no solo al hecho de matar a una mujer, sino que dicha acción se encuadra en un contexto en que la mujer quiebra o busca imponérsele un estereotipo de género. Las muertes que son propias del feminicidio surgen como una respuesta al hecho de que una mujer no acata un mandato cultural que le impone determinados comportamientos, determinados roles, determinados atributos. Se mata a una mujer por ello y esa es la razón de ser del feminismo. El delito de feminicidio, por tanto, no sanciona al varón por ser varón, ni protege a la mujer por ser mujer. Eso hay que meternos bien la idea. Ni mucho menos que la vida de las mujeres tiene mayor valor que la vida de los hombres. Sino lo que hay que entender es que el tipo penal desvalora un hecho. La muerte de mujeres se da en un contexto de subordinación social, de subordinación estructural, de discriminación estructural, que no lo tienen los varones, ¿no? Entonces, hay que entender que el tipo penal que protege, para terminar, es la vida, ¿no? La vida humana independiente y la afectación a la igualdad material. Son sus dos bienes juntos. Y es sencillo, ¿por qué? La igualdad material es la contracara de la igualdad formal. La igualdad formal la encontramos en la ley, en la Constitución, pero la igualdad material se da en la realidad fáctica, en el mundo fenomenológico, en el mapa mundano, en los hechos. Y en los hechos se da esta discriminación hacia la mujer. Por último, en cuanto al sujeto activo, de conformidad al acuerdo plenario 1/2016, la Corte Suprema ya lo ha dicho, solo pueden ser hombres en sentido biológico. Sin embargo, hay toda una crítica en donde también es posible que la mujer sea sujeto activo, y es de la opinión, ¿no? María de Ledesma, ¿no? Ex miembro del Tribunal Constitucional, en uno de sus votos, que sí es posible. Ingrid Díaz, y también se han venido deslizando ideas a través de la doctrina que cómodamente también puede ser sujeto activo una mujer. Muy bien. Hemos tratado brevemente de hacer un análisis de los aspectos generales de la parte especial y algunas ideas del delito de feminicidio que nos ha parecido interesante. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor Henry, le doy pase.
Aló. Doctor José, muchas gracias por su disertación. Doctores, ¿alguna pregunta para el docente el día de hoy? Doctor, entonces si no hay preguntas, daremos por culminada la sesión de hoy y nos vemos el día de mañana, doctores, con cada uno de ustedes. Doctor José, muchas gracias y nos vemos con usted la próxima Luego, semana. gracias. Buenas noches. A ustedes.